Penguin Random House Audio presenta El Hotel de los Corazones Solitarios, archivo José Agustín, de José Agustín. Narrado por Raúl Boxer. Un prologucho. Pinche Frank Zappa. Además de ser un músico genial, lanzaba frases o flechas envenenadas que daban directo en el blanco. Hay una que es lapidaria y que se ha repetido hasta el cansancio. Se articuló durante una entrevista con el Toronto Star en 1977. El periodismo de rock es gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe hablar para gente que no sabe leer. ¡Pum! Y sin embargo, con perdón de los devotos sapianos, se equivocó rotundamente al hacer esa generalización. Quizá defender a algunos músicos como a otros tantos lectores esté difícil, pero sin duda sí ha escrito del rock gente que sabe hacerlo y no se puede ofrecer mejor prueba que el audiolibro que están escuchando. El legado de José Agustín no depende de lo que ha escrito de rock. Su nombre está inscrito en el Partenón de la literatura mexicana, a falta de un mejor nombre, gracias a otras cosas. Sus novelas, sus cuentos, sus guiones, sus tragicomedias, su biografía. Sin embargo, sus textos musicales no solo son un componente fundamental de su obra y de su personaje, sino que además se sostienen por sí mismos. Es decir, no estamos ante el pasatiempo o el proyecto alterno de un narrador y ensayista consagrado al que hay que acercarse con condescendencia o precaución, al que hay que tolerar por su currículo. Al contrario, esta es una colección de textos tan sabrosa como valiosa, que tiene vida propia y que además ha resistido estoicamente el paso de los años sin arrugarse. Casi todo lo que contiene este audiolibro sigue siendo relevante. José Agustín es rock. También es rockero, que no es lo mismo. Nunca oculta cuánto le entusiasma y le inspira el rock. Ha sido meticuloso documentándolo, conoce su origen, su historia, sus consecuencias y sus efectos, pero más que eso, José Agustín es una de las más notables manifestaciones del rock mexicano, probablemente mucho más potente y más significativa que buena parte de las bandas que han surgido en este país. Para aterrizar con mayor claridad esta idea, voy a recurrir a un párrafo de otro escritor, Juan Villoro, que a pesar de haberlo leído cuando yo era un adolescente fácilmente impresionable, no ha dejado de rondarme ni de sorprenderme por su puntualidad. Viene en Tiempo Transcurrido, la colección de relatos en los que la música popular es protagonista e hilo conductor. Esto está tomado del que llama 1984. Es una clase que parecía destinada a producir ingenieros de la escritura, taller de lectura y redacción documental 1. Recibió la encomienda de leer De perfil, de José Agustín. Entonces se dio cuenta de que en México los escritores habían tratado de sustituir a los rock and rolleros. En Inglaterra no había un Ray Davies de la escritura porque ahí estaban los Kings para dar cuenta de la mitología juvenil. En México, 300 páginas de irreverencia equivalían a un concierto en un estadio. Su máquina de escribir convertida en un legítimo sustituto de la guitarra eléctrica. Literatura rebelde, distorsionada, amplificada, cuarteando la rigidez de la época en la que empezó a publicar, que nunca dejó de estar en franco enfrentamiento con las figuras de autoridad y expresar insatisfacción con el sistema. El espacio que en otros países correspondía a los músicos y compositores de la contracultura, que en México sufrían del acoso de los guardianes del orden y las buenas costumbres, o de la indiferencia del público, o de su propia falta de imaginación, o de las tres cosas al mismo tiempo. Aquí lo ocupaba la literatura de José Agustín. Decir que antes de José Agustín no había críticos de rock en México es abrir una puerta a controversias agotadoras, aunque algunas fuentes así lo confirman, entre ellas el buen exbotello de Jerez Sergio Arau, que es casi su contemporáneo. En realidad es lo de menos, pues todos sabemos lo que dijo el arriero, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Se inició con una columna para el periódico El Día en 1967.
Sample complete. Ready to continue?